Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para todos los asistentes. Quisiera comentarles de dónde surge esta charla, y es que hace ya muchos años yo comencé a hacerme muchas preguntas y comencé a tener como un anhelo por solucionar los principales problemas de nuestra sociedad. Y por esta razón, tema por tema, me puse a analizarlos, pero siempre a la luz de principios y valores eternos, buscando soluciones que nos lleven a tener comunidades realmente prósperas y que vivan en paz, pero de verdad, del fondo del corazón de las personas. Entonces, actualmente estoy gerenciando un proyecto en Bogotá de empleabilidad y pues he aprendido muchísimo sobre este tema del empleo, sobre el tema de la búsqueda del empleo, en fin, muchas cosas, por medio de investigaciones, conversando con empresas, pero sobre todo reflexionando mucho sobre este tema de los principios y los valores. Entonces, el día de hoy, lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas de esas reflexiones. Entonces, lo que vamos a hacer es que pues, voy a ir hasta el final como con la charla y luego pues hacemos una apuesta en común y ahí suspendo la grabación. Entonces, voy a empezar por hacerles una pregunta que quisiera que cada uno de ustedes se respondiera desde el fondo de su corazón. Y es si a ustedes les gusta trabajar. Si genuinamente sienten en su corazón un deseo de ir a trabajar todos los días y le encuentran un gusto a su trabajo. Si las horas se les pasan volando cuando están trabajando. La siguiente reflexión que quiero hacer a ustedes es, ¿por qué trabajan? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes trabajan? Entonces, la razón por la cual ustedes trabajan es por el cheque, por el salario, o hay algo más que está detrás de este trabajo, ¿sí? Y quisiera que pensaras que este mensaje es para ti, como así como este mensaje fue para mí cuando yo lo diseñé para ti. Porque a veces cuando uno comienza a hablar del tema de valores, siempre decimos, uy, este mensaje está buenísimo para que lo oiga fulanita. Uy, este se lo quise, ¿cómo me gustaría que lo escuchara tal persona? Y nunca creemos que el mensaje primeramente es para nosotros. Entonces yo les puedo confesar que realmente yo fui la primera que me sentí muy beneficiada con este mensaje. Y entonces, como ustedes saben, el tema central de esta pequeña reflexión es ¿por qué son importantes los valores en el trabajo? Y me hice una investigación enorme y escuché diferentes conferencias para llegar a estas conclusiones. Y una de las reflexiones era que si hay una actividad a la cual nosotros le dedicamos muchísimo tiempo y energía en nuestra existencia, es al trabajo. Incluso casi que a veces es más que el tiempo que pasamos dormidos, es el tiempo que pasamos trabajando. Entonces, qué importante es lo que sucede ahí. Lo más triste de todo es que creemos que los que profesamos una fe, los que creemos en algo, creemos en Dios, creemos que esas creencias las dejamos como para el domingo, ¿cierto? O cuando tenemos un problema terrible, y nos ponemos de rodillas y pedimos auxilio. Pero esos valores en los que nosotros creemos, no los estamos llevando a nuestro lugar de trabajo a veces. Es como si una cosa fuera nuestros valores o digamos, domingo, el que vamos a la iglesia, y otra cosa es lo que hacemos en el día a día del trabajo. Y la idea es que nosotros tenemos que vivir nuestra fe los 7 días de la semana. Y en la medida en que cada persona hace lo mismo, con toda seguridad, podremos hablar de que si aplicamos los valores al trabajo, muy pronto vamos a poder ver un resultado favorable a nivel de toda la sociedad. Y en este caso, lo primero que vamos a ver, nuestras familias se van a dar cuenta de la diferencia, pero también la organización para la cual nosotros trabajamos. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que vivir los valores. Y no sé si ustedes a veces se sienten un poco desesperanzados cuando escuchan las noticias, cuando ven el periódico y ven esa cantidad de cosas terribles que suceden. Posiblemente ustedes que trabajan en el sector de la salud sí que tienen, digamos, cercano ese drama de las personas. Pero siempre decimos, yo creo que lo que sucede es que la sociedad ha llegado tan lejos porque no vive sus valores
en las familias, pero tampoco en el trabajo y en otros aspectos de su vida. Y otra de las reflexiones que yo veía era sobre la importancia del trabajo y cómo el trabajo de cada uno de nosotros es el que construye finalmente a la sociedad y a la economía en su conjunto. No sé si habían pensado que todo se sostiene por el trabajo de las personas y que todos dependemos unos de otros. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Desde que te levantaste y desayunaste, ¿qué hubiera pasado si ese campesino no hubiera cosechado esas frutas y las hubiera llevado al mercado? ¿Qué hubiera pasado si la persona de la tienda de la esquina no hubiera abierto el día de hoy, hubiera decidido no trabajar? ¿O qué hubiera pasado si esa persona que preparó esos alimentos que tú compraste no lo hubiera hecho en excelencia y esa comida estuviera contaminada? ¿Te das cuenta que nuestras vidas dependen de los demás? Ni se diga si una persona trabaja en un hospital, las vidas de muchos de nosotros están en sus manos. Y somos seres sociales, y así nos hicieron. Nosotros vivimos en comunidad. Por esa razón es tan importante la decisión que toma cada uno y la ética del trabajo que tiene cada uno para el otro, pero también para la sociedad en su conjunto. Entonces, en la medida en que cada persona vive sus valores y cada persona hace lo bueno, la comunidad en la cual está prospera, la empresa, pero también el país en su conjunto. Entonces, miren el compromiso tan grande que tenemos y la responsabilidad tan grande que está sobre nuestros hombros. Pero cada uno de nosotros es responsable por sí mismo. Del mismo modo, pensémoslo al contrario. ¿Qué pasaría si las personas en una empresa o en una sociedad comenzaran a ser perezosas y que cada uno diera ahí como lo menor posible, la ley del menor esfuerzo? O que fueran personas deshonestas, todo el tiempo buscando a ver qué plática me saco, a ver si me puedo sacar un serruchito de cada contrato. O si las personas fueran codiciosas, cada uno buscando solamente lo suyo, solamente pensando en sus intereses individualistas y egoístas, y solamente en su beneficio económico con respecto al trabajo en el cual están. Imagínense en qué pararía una sociedad. Y el problema es que cada vez estamos viendo eso más en las empresas, pero también en nuestro país en su conjunto. Entonces, la invitación es a que el cambio, el verdadero cambio que la gente quería o quiere, empieza por nosotros. Empieza por las decisiones que tomamos todos los días y la manera en que manejamos a nuestras familias. Si nosotros le inculcamos estos valores a nuestros hijos, veremos una Colombia diferente a la vuelta de 20 años. Incluso hasta menos, 10 años. Pero lo mismo, si no te gusta lo que está pasando en tu empresa, pues mira a ver tú cómo puedes contribuir para que tu empresa pueda reflejar estos valores en su conjunto. Pero lo primero es que tú transpires esta cultura. Y lo triste es que vemos que en nuestro país, o en algunos países latinoamericanos, las personas tienen un concepto errado sobre el trabajo. Y no sé si alguno de ustedes conoce la canción del Negrito del Batey, que dice que el trabajo para mí es un enemigo, que Dios lo hizo como castigo, o sea, y todo eso está en la canción, ¿sí? A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. Y tristemente esto se le quedó a mucha gente grabado en la cabeza. De ahí la importancia de que tengamos cuidado de la música que cantamos, porque comenzamos a convertirnos en eso. Y aquí me quiero basar en un principio, en un versículo. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, que estoy hablando del Génesis, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, este es uno de los versículos más importantes para poder entender la historia de la humanidad. Pero me voy a quedar solamente en esta primera parte, y es que Dios nos pone en el jardín del Edén para que lo cultivemos y lo cuidáramos, y lo cuidemos. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo, Dios no lo puso como un castigo. El trabajo está aquí para cumplir una función en el ser humano. Bueno, entonces esto es muy importante, y también es muy importante que nosotros debemos de trabajar no solamente por el salario. Y cuando yo entiendo
que el trabajo es una manera de alabar a Dios, las cosas cambian. Y de hecho les voy a contar más adelante algo, un secreto. ¿Cuál es el secreto que está detrás? Les agradezco que por favor todos cierren los micrófonos. Eso hace parte también de lo que tenemos que aprender, ¿sí? De la disciplina. Entonces, uno de los secretos de las naciones más prósperas del planeta es comenzar a tener una visión diferente del trabajo. Los países que no han entendido eso son aquellos países que viven en el subdesarrollo, que viven en la pobreza. Entonces, cuando yo comienzo a ver el trabajo como una herramienta para alabar a Dios y que no hace ninguna diferencia el domingo a cualquiera de los días de la semana, ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar en mi vida, pero también en toda la sociedad. Bueno, empecemos a ver al trabajo como una bendición, y realmente es que lo es. Cuando uno mira realmente qué es el trabajo y todo lo que nosotros obtenemos a través de él, no solamente obtenemos una remuneración económica, también en el trabajo es donde conocemos amigos, personas que nos van a acompañar. Si el día de mañana tú no tuvieras un trabajo, adivina quién sería la persona que primero te recomendaría para un trabajo, que es la manera más fácil de conseguir otro trabajo. Y se los digo porque yo estoy en el negocio de la empleabilidad. Nos recomiendan nuestros compañeros de antes, de los trabajos anteriores. Son ellos los que nos recomiendan. Entonces, si nosotros trabajamos en excelencia en el trabajo que tenemos, los demás nos van a recomendar para futuros empleos. Entonces, esto es muy importante. Y este es el secreto de las naciones más prósperas. Por ejemplo, no sé ustedes qué concepto tienen de Suiza, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos. El concepto que está detrás de ellos y la razón por la cual todo el mundo sueña con irse a vivir allá, o muchas personas que yo conozco que incluso ya se fueron, es porque quieren vivir en un país en donde ellos puedan prosperar económicamente. ¿Y cuál es el origen de esto? Las creencias. Este versículo es el origen de todo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. En 1500, en el siglo XVI, comenzaron los reformadores a cambiar la sociedad y mostraron que trabajar era una manera de alabar a Dios y que yo tenía que comenzar a pensar que aquel que está a mi alrededor, es decir, mi equipo de trabajo, pero también los clientes o los pacientes en este caso, o la comunidad en general, es como si fueran nuestro Señor Jesucristo. Con esa seriedad tengo que tomarme esto. Entonces yo, la próxima vez que yo tenga un cliente al frente o a un paciente, tengo que tratarlo como si yo estuviera con nuestro Señor Jesucristo al frente. Esa es la ética del trabajo, la ética protestante del trabajo que generó a los países más prósperos del mundo. Es comenzar a pensar además que no existen oficios mal vistos, porque tenemos una concepción errada que si un trabajo es manual es como de poca valía. No, para Dios todos los trabajos tienen la misma dignidad. Todos los trabajos son igual de importantes. Entonces, si tú tienes un trabajo que sea muy manual, un tema que no es que yo trabajo en la cafetería, yo trabajo haciéndose, pues hagámoslo como si estuvieras sirviendo a Jesús. Y con toda seguridad vas a comenzar a ver tu trabajo de una manera diferente. Veía otra reflexión y era que Dios se encarga de la creación. Dice que nadie se queda sin, ningún pajarito se queda sin comida, en fin. O sea, Él se encarga de que todo el mundo sea atendido. Pero ¿cómo lo hace? A través del trabajo de las personas. Si las personas hacen su trabajo en excelencia, la sociedad funciona. Si las personas no toman en serio esa responsabilidad que tenemos todos, es cuando comenzamos a ver que la sociedad no funciona y que las cosas se dañan en nuestro país, que hacemos las obras mal hechas, es porque alguien no se tomó en serio su trabajo y no lo hizo con ética, ¿sí? Entonces,
Primero que todo, cuando recibas otra vez o cuando estés trabajando, por favor, sonríe. Sonríe, porque sonreír es como una manera de amar al otro, de hacerlo sentir bien. Pero si yo le pregunto a tus compañeros, ¿qué tal es la actitud de esta persona que está en este momento escuchándome con los pacientes, con sus compañeros de trabajo, con la comunidad en general? ¿Qué tal es? ¿Es una persona que tiene amabilidad? ¿Es una persona que realmente está haciendo sentir a los demás como si fuera nuestro Señor Jesucristo? Esa es la intención y de eso es lo que estamos hablando. Entonces, estos países comenzaron a inculcarle eso a las personas en 1500, desde las iglesias, a los niños, y les dijeron que cuando uno le iba bien en su trabajo era como el favor de Dios sobre uno, y que no había ningún oficio que no fuera digno, y que uno tenía que trabajar con mucha excelencia, que esa era una manera como en la cual el favor de Dios estaba sobre uno. Y por eso, además, teniendo en cuenta que tenían muy buenas costumbres, enseñaban buenas costumbres, no abandonar a los hijos. El abandono de los hijos es una de las principales causas de la pobreza que lo he venido estudiando. Ser buen esposo, buena esposa. No embriagarse, no emborracharse. Ahorrar. Y cuando una persona trabaja en excelencia y tiene buena conducta, se porta bien en su casa, adivinen qué sucede de manera natural. Prospera. Él y todos sus hijos. Ahí está la fórmula mágica del éxito. Entonces, el trabajo dignifica al hombre. Y eso es algo que tenemos que entender, que para la Biblia o para Dios no existe una diferencia entre el trabajo intelectual, o sea, el doctor y la persona que hace un oficio, por ejemplo, en la cafetería. No existe una diferencia. Todos los trabajos hay que hacerlos bien. Y vamos a ir mirando muchos principios que nos explican por qué hay que hacerlo bien y qué sucede cuando yo lo hago bien. A mí me preocupa mucho ese tema de la política que se basa en falsas promesas de que le van a dar subsidios a la gente. Eso me preocupa porque eso es un principio que solamente genera ruina en las naciones. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de que el trabajo dignifica al hombre. Cuando tú le das un subsidio a alguien que no es un niño o no es una persona que está, digamos, realmente muy enferma o es una persona, o es una persona, digamos, que ya está muy anciana, lo que le estás diciendo es, tú eres tan inútil que hasta me toca darte plata, porque tú mismo no eres capaz de ganar el pan. Imagínense el mensaje que le estás mandando y la poca dignidad que le estás manifestando a esa persona. Por eso yo no estoy de acuerdo con los subsidios, ni tampoco las naciones más prósperas del planeta no lo hacen. Entonces, cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces, cuando comas el trabajo del subsidio, bienaventurado serás. No, no está diciendo eso. Está diciendo el trabajo de tus manos. Entonces, es una bendición que yo, con lo que yo trabajo, yo puedo obtener un alimento para mi casa y me va a ir bien. Pero yo nunca he conocido a alguien que esté con subsidios tras los años, año tras año, y que haya progresado. No lo he conocido, pero sí he conocido gente que ha aplicado estos principios y han salido adelante. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Y cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Así o más claro? Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, creo que con esto ya vamos como pueblo entendiendo realmente cuáles son los principios del progreso. ¿Y ustedes se imaginan que cada uno de nosotros aplicara estos principios que yo les estoy diciendo al trabajo? Porque algunos de los que me están escuchando posiblemente van a la iglesia y han escuchado un sermón, no sé si similar, tal vez no, porque me han dicho que nunca se llega a este nivel de profundidad sobre temas prácticos.
Miren lo que dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, todos estos principios, lo importante es que los vivamos de lunes a domingo. No que sea un tema como, ay, cuando voy allá y estoy en problemas, ahí sí me acuerdo de Dios. No, miren que si uno quiere que le vaya bien, tiene que esto llevarlo a la práctica. Nosotros en el trabajo nos da una enorme oportunidad de crecer en todos los aspectos, en carácter. Cuando decimos carácter, es una persona que no necesita un policía para portarse bien. Una persona que vive por principios y valores. Eso es el carácter. La idea es que cada día tenemos que forjar esto en nuestros hijos, pero también nosotros mismos tenemos que ser un ejemplo de carácter. Pero también el trabajo nos permite tener nuevas competencias. Entonces, aprendemos cosas nuevas todos los días de nuestros compañeros, aprendemos a manejar sistemas de información, aprendemos en el caso de ustedes sobre los oficios de los demás, enfermedades que ni siquiera habíamos conocido, cosas que suceden. Entonces, métodos nuevos, aprendemos cosas nuevas y así tenemos que tomar el trabajo, siempre tratando, por lo menos en un 15%, de aprender todos los días algo nuevo. Y de esa manera podemos contribuir a nuestra comunidad y a nuestra nación. Hemos visto una gran queja por parte de los empleadores que nos han dado, y es la rotación, la alta rotación de personal y sobre todo en las generaciones nuevas, que con cualquier cosita ya se van de los trabajos. Lo que no se dan cuenta es que después de que una persona que esté mirando tu hoja de vida vea que llevas 3 trabajos, cambiando trabajo en menos de, no sé, de un año, dice uno, esta persona es inestable, yo creo que yo no la voy a contratar, porque más me demoro en contratarla en que se quiera ir por cualquier cosa. Tenemos que ejercitar la perseverancia. Yo miraba este proverbio yiddish que dice, el que no es capaz de soportar lo malo, no vivirá para ver lo bueno. Y yo les digo, yo también he tenido problemas en mi empleo. Yo también he tenido días en los cuales yo digo, voy a renunciar. A mí me ha pasado. Pero ¿saben qué? Es un reto para que yo mejore la manera en que estamos haciendo las cosas. Es un reto para que yo enfrente la situación y yo hable, si tengo que hablar, y logre acuerdos. Y de esa manera voy mejorando mi equipo de trabajo y vamos trabajando cada vez mejor. No tengo que huir cuando encuentro el primer obstáculo, porque así nunca voy a crecer. Y les pongo esta imagen de la crisálida y la mariposa, porque contaban la historia de que a alguien le había dado mucho pesar de una mariposa que estaba tratando de salir de la crisálida. Y entonces dijo, ay, pues ya sé, lo que voy a hacer es que le voy a abrir la crisálida para que pueda salir fácilmente. Pues resulta que si ustedes hacen eso, esa mariposa nunca va a poder ser lo que es y volar, sino que se va a volver un ser grotesco, que es todo gordo y que tiene unas alas chiquiticas, porque necesita pasar por ese esfuerzo de salir por un pequeño huequito de la crisálida para poder volar. Si no, no va a ser un ser que pueda volar. Lo mismo sucede con los seres humanos. Cuando nosotros no somos capaces de pasar a través de las pruebas y los obstáculos, pues realmente no crecemos. No crecemos. Entonces yo los invito a que la próxima vez que tengan un problema no salgan corriendo, sino que digan, yo me voy a quedar y yo voy a pedirle a Dios la fortaleza y la sabiduría para salir de esta. Y yo les aseguro que casi siempre las cosas comienzan a mejorar. Miren, yo he entrevistado a muchos empleadores y nos dicen, yo les digo, bueno, ¿y cómo son los beneficios para los empleados? Y me dicen, mira, los primeros 2 meses, ninguno, porque lo estamos conociendo. Pero una vez esa persona pasa los primeros 2 meses, ya le comenzamos a aumentar el salario rapidísimo y comienza a tener más beneficios. Pero a veces somos tan bobitos que no nos esperamos a mostrar nuestro resultado y aprender y a disfrutar ese trabajo nuevo. Porque siempre cuando tú empiezas un trabajo nuevo, pues obviamente es un tiempo de acomodarse uno a la cultura organizacional, a los procesos, a los compañeros, entender quién es quién y sentirse uno como ya más confiado. Pero si no permitimos que esto suceda, siempre vamos a estar abandonando todo. Y si nos damos cuenta, las personas que abandonan, abandonan todo. Abandonan relaciones, abandonan a los hijos. Nos acostumbramos a abandonar, a no luchar por las cosas. Y eso es un mal que yo veo en estos tiempos.
Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Entonces vamos a comenzar a mirar algunos principios y valores, algunos valores como por ejemplo la diligencia. ¿Qué es una persona diligente? Cuando nosotros hablábamos con empleadores, nos decían, mira Sara, estamos viendo un fenómeno y es, por ejemplo, alguien en un restaurante, un mesero, y pum, se cae un vaso con agua. Y ellos dicen, ah, no, es que yo no trapeo, esperemos a que llegue el aseador. No, ¿cómo? Yo, siendo comensal, si a mí se me llega a regar un vaso, yo voy y aviso, y si me prestan un trapeador, yo misma lo recojo. ¿Por qué no somos diligentes? Nos hace falta tanto servicio al cliente, dar la milla adicional. Créanme que eso se nota, y eso también se ve, y lo tienen en cuenta para la promoción en los trabajos. Siempre escogen a la persona que muestra que tiene como la mejor disposición. A esa persona es la que van ascendiendo. No al que, ah, no, yo no hago eso porque eso no está en mi manual de funciones. Ah, no, más exigentes para dónde. Entonces, cuidado con eso. Miren la promesa. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. Cuando tú eres diligente, las personas que tienen la capacidad de ascenderte te observan. Y sin darte cuenta, poco a poco irás progresando en tu trabajo. El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre destructor. Yo he tenido varios trabajos y yo he conocido muchas cosas. Yo he trabajado en firmas de consultoría donde la gente era muy diligente. La gente es así, rapidísima, de una, hagámoslo, listo, ya, aquí está. Pero también he trabajado en sitios donde el ritmo es diferente y uno ve cómo las personas se escudan en la ineficiencia de un sistema para no trabajar y para no generar resultados rápido. Personas, por ejemplo, que si podían llegar tarde al trabajo e irse temprano, lo hacían. Personas que se la pasaban todo el tiempo tomando cafecito, conversando con los amigos, chismeando. Eso también lo vi en algunos trabajos. Y cómo me dio de rabia. Porque eso, no ser diligente, genera conflictos con la gente que sí es diligente. Porque le comienzan a poner el trabajo del perezoso, se lo ponen al más diligente de todos y esto genera un sentido de injusticia. Y también a los jefes les pido que tengan mucho cuidado con eso. Que siempre haya justicia. Que siempre haya justicia. Que no haya concesiones especiales porque eso genera mucho, es como un cáncer dentro de una organización. Entonces, es muy importante eso, que nos ocupemos de nuestras responsabilidades y que trabajemos diligentemente. Y como les digo, ir más allá. Siempre pensemos en el servicio al cliente. Acuérdense de la sonrisa. La sonrisa. Ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Cuando uno no comienza a verle tantos defectos a la gente, comienza a creer que es que no sirven para nada, que lo único que sirve es uno, creo que también nos está haciendo falta amor. Y la palabra también dice que el amor cubre multitud de faltas. Cuando uno quiere a las personas y a sus compañeros, uno no les está viendo todo el tiempo los errores ni nada. Ustedes tienen un gran, digamos, una gran responsabilidad y también a la vez un privilegio, porque usted, en la mano de ustedes está la vida de mucha gente. Y entonces a veces a mí me pasaba que yo he ido también a los hospitales por diferentes razones y he tenido excelentes experiencias con hospitales, pero también me acuerdo especialmente cuando yo quedé embarazada, me acuerdo del maltrato que me dio una doctora a mí, me trató con una crueldad y con una frialdad. Para ella yo era una paciente más, pero para mí ese era mi primer embarazo y era importante. Y el día del parto, la anestesióloga me trató súper mal. Y todavía me acuerdo. Las personas que trabajan en hospitales a veces no son conscientes de lo que los pacientes sentimos. Incluso hay personas que han estado en estado de coma y que cuentan que escuchan todo lo que se dice en los hospitales y todo lo que dicen sobre ellos. Entonces, tenemos que tener tanto cuidado del otro, tratarnos con tanto respeto y tanto amor. No hay nada que acabe más con una cultura organizacional que el chisme y las envidias. Y yo les digo, miren, yo he trabajado en empresas en las cuales la gente vivía todo el día pendiente del otro. Ay, es que mire que el otro, y es que llegó tarde, y es que no sé qué, y es que dijo, y es que le pagan, y es que no.
Y también conocí empresas como las firmas de consultoría donde la gente ya tan ocupada en sus propios asuntos que no había chisme. Yo a veces pienso que la gente que es chismosa es porque hay de dos. No tiene nada que hacer. Dos, no ha encontrado el verdadero propósito ni el verdadero gozo en su trabajo. Entonces se está siendo amargada. Y miren lo que dice la Biblia sobre los chismosos. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Miren cómo se refiere a la persona que está todo el tiempo armando intrigas. Perverso. Hoy en día nos cuesta como trabajo decir las cosas, como es que esa persona es mala. Pues sí, miren cómo lo llaman, perverso. Provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Yo ya tuve la experiencia en un sitio donde había mucho chisme y hoy en día, con el paso de los años, digo yo debía haber sido un poco más sensible a eso y haberme apartado, pero es que se vuelve como una cultura organizacional donde uno termina enfrascado en eso. Pero pienso que tenemos que ser mucho más sensibles cuando estamos metidos en un ambiente así. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. La única persona con la cual tú debes de compararte es contigo mismo. No te compares con el otro, porque habrá personas que estén más arriba, más abajo. No tiene sentido. Compárate con la persona que eras ayer y esperemos que mañana seas mejor que lo que eras ayer. Pero no te pongas a comparar con el que tienes al lado, ni a nivel de salario, ni a nivel de oportunidades, nada, porque cada persona se labra su propio destino. Entonces, eso es algo que yo les digo. Cuando uno vive feliz en su trabajo, uno no se pone con eso. Y si uno vive infeliz y todo el día quejándose y quejándose y quejándose, yo pienso que uno tiene que cuestionarse. ¿Será que yo sí debo estar aquí? ¿No será que yo debería de cuestionarme si este es mi lugar o no? Y más bien yo me voy y allá puedo ser feliz y dejo de andar armando aquí todo tipo de contiendas y todo tipo de chismes y quejas. Es solamente algo para que seamos como muy reflexivos. Cuando yo siento que estoy como muy quejosa, yo digo, yo creo que ya es tiempo de que yo comience a cuestionar si este es mi lugar o no. Porque si uno se queja tanto, y ahí viene el otro tema, el tema del agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos, agradecidos con el trabajo que tenemos. ¿Cuántas personas quisieran trabajar y no pueden? ¿Cuántas personas buscan una oportunidad de ser contratados en esta empresa y no pueden? En cambio, ya cuando las personas ya llevan mucho tiempo en una empresa se vuelven desagradecidas, ya como que están tan aburridas consigo mismas que no ven que realmente es una bendición estar ahí. Entonces, siempre dando lo mejor, siempre buscando mejorar y siempre buscando crecer a nivel de carácter y también a nivel de competencias, aprender cosas nuevas. Bueno, ahora quiero que hablemos de la importancia de ser fieles y honestos. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Es decir, a veces las personas creen que porque tienen un trabajo que es muy pequeñito a sus ojos, porque ustedes son los que lo ven chiquito, pero Dios todo lo ve grande, importante. Entonces, ay, no, eso como es poquito yo lo hago de cualquier manera. No, porque el que es fiel en lo poco, es también fiel en lo mucho. Entonces, a ti es como, hagan de cuenta que es como una prueba de comportamiento, una prueba para elegir siervos, para elegir empleados. Si a ti te ponen algo pequeñito y tú lo haces bien, te van a ir diciendo, ah, te doy un reto un poco más grande y lo haces bien. Te dan un reto más grande. Pero si ni siquiera lo pequeño lo hacemos bien, pues qué esperanzas de que nos puedan dar la oportunidad de algo más grande. Si queremos lo nuestro, a futuro uno va a querer tener su propio negocio, o lo que sea, o su propio, sí, o ser contratista, o ser como independiente. Uno quisiera que todas las personas que trabajaran para uno fueran fieles, ¿cierto? Pero resulta que si yo no estoy siendo honesto en la empresa de otro, ¿por qué esperaría que los demás sean honestos en la empresa mía a futuro? Entonces todo empieza por uno mismo, por lo que uno está haciendo con el otro. A menudo yo veo, por ejemplo, que a una persona le pagan un salario por un tiempo laboral que tiene que estar, 8 de la mañana, 6 de la tarde, 5 de la tarde,
Y yo veo personas ocupadas en asuntos personales, todo el tiempo pidiendo permisos. Ay, que es que hoy amanecí no sé cómo, entonces no puedo ir. Ay, que es que hoy mi niño no sé qué. Ay, que es que... O sea, uno dice, es que es como si hubieran esperado que los contrataran para incapacitarse todo el tiempo. O se los escucha uno todo el tiempo en llamadas personales. No, mi amor, sí. Ay, no, o peleando con la novia. Y uno dice, venga, pero ¿y este tiempo se lo están pagando? Entonces, yo les pido que seamos fieles y honestos en nuestro trabajo. Y no dar lo mejor de mí misma es equivalente a robar, porque a mí me están pagando por mi mejor esfuerzo. Y si no lo estoy dando, yo estoy robando a la empresa en la que estoy. Integridad. Hablando del tema de la integridad y la importancia de no robar, no mentir, no aceptar ni dar soborno, pero también defender la vida, porque defender la vida es un principio universal, ¿sí? Que a mí no me obliguen a matar a nadie. Un bebé, que sea, un bebé en el vientre. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Y miren la promesa de Dios. La promesa de Dios es que si tú andas en integridad y tú no tienes tachadura, Él mismo te va a defender de tus enemigos, de las personas que quieren lo malo para ti. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Y yo lo he visto. Pero las personas muchas veces les pasan cosas, pero es también porque no andan en integridad. Entonces tienen rabo de paja. Cuando uno tiene rabo de paja, le pasa de todo. En cambio, cuando uno anda en integridad, uno está tranquilo porque uno no está con temor de que nadie diga o haga algo en contra de uno. Y si llegara a suceder, pues Dios promete que te va a proteger. Entonces, uno de los temas que también estamos viendo es que las personas trabajan simplemente por un salario, pero no trabajan por un tema de propósito en su vida, de un llamado, de su vocación, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que siempre lo tengamos claro y que cuando uno está como un poco inconforme con su trabajo o siempre como de mala gana, que nos hagamos las preguntas correspondientes y miremos a ver qué es lo que está pasando con mi trabajo. Y entonces, acá hay un tema que se llama el Ikigai. Y esto es un concepto japonés que es la razón de ser. Entonces, si ustedes trabajan, no sé, en el sector salud, mi pregunta es si ustedes se sienten realizados en su trabajo. ¿Y cómo hago yo para saber eso? Sara, pues vamos, es que eso sería el cruce de 4 áreas o de 4 grandes preguntas. Lo que tú amas, aquello que uno podría incluso no pagarle, y uno se la pasa trabajando en eso, se le pasan las horas rapidísimo. En lo que tú eres bueno, eres mejor que cualquier otra persona, parece que naciste para esto. Eres bueno para sanar personas, eres bueno para ser servicial con el que está en problemas, eres bueno para esto. Te gusta además estudiar, estudias y todo el tiempo estás mejorando tus competencias. No te quedaste con lo que estudiaste, sino que todo el tiempo estás aprendiendo más cosas. Eso es en lo que eres bueno. Lo que el mundo necesita. Entonces, cada vez va a haber una mayor necesidad de trabajadores de la salud, pero también de otros sectores muy importantes para ayudar a un mundo que cada vez está más adolorido de muchas cosas en su alma. Pero fuera de eso, por lo que te pueden pagar. O sea, por ese trabajo también te pueden pagar. Entonces, si yo junto todos estos 4 temas, ahí es donde está el Ikigai, que es la razón de ser. Y si tú estás en ese punto, en tu trabajo actual, considérate muy bendecido porque encontraste tu llamado, encontraste el propósito por el cual Dios te creó. Te creó para que tú seas sus manos aquí en la tierra, para que tú sanes personas, para que tú les muestres su amor en los momentos más difíciles, porque ustedes están en un lugar así. Entonces, ese es el Ikigai. Pero resulta que no todo en la vida es trabajo. Hay que tener un balance en la vida. Y eso es lo que se conoce como la rueda de mi vida. Y la rueda de mi vida básicamente son 7 aspectos, en donde la carrera, el trabajo que yo tengo actualmente, es uno. Pero no solamente soy carrera,
también soy desarrollo personal. Soy una persona inquieta, una persona que le gusta estudiar, que le gusta leer, que es una persona culta, que todo el tiempo quiere aprender algo nuevo. Eso es el desarrollo personal. Entonces yo te pregunto si estás trabajando ese aspecto de tu vida. Estás desarrollándote y creciendo en competencias todo el tiempo. Tu estado físico. A veces descuidamos el estado físico en aras de una carrera o de cualquier otra cosa. Nosotros tenemos que estar sanos, tenemos que tener buenos hábitos, tenemos que tener buena salud, porque ¿quién enfermo puede trabajar bien? Pues nadie, entonces no descuidemos la salud. La familia. Si yo te preguntara si tú tienes buenos hábitos con tu familia, si realmente tus hijos podrían decir que tú eres un papá o una mamá muy buena, o eres un hijo bueno o malo. Estás pasando tiempo con tu familia, los estás haciendo sentir especiales, estás comiendo con ellos en familia. Es que la familia son los que más nos aman. Y si los descuidamos, nuestra vida social, nuestros amigos, amigos buena influencia, no los amigos que nos llevan a lo malo, nuestros amigos, nuestra vida espiritual. Si nosotros no crecemos espiritualmente, es muy difícil que podamos resistir los problemas de esta vida. A mí me parece increíble toda la cantidad de cosas que están sucediendo con las personas que se tratan de suicidar, o las personas que están pidiendo suicidio asistido o la eutanasia. Eso es falta de vida espiritual. Si yo tengo claro quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida y tengo un propósito, créeme que yo ni siquiera consideraría eso. Ni siquiera. Entonces, eso es un alejamiento de Dios. Lo que estamos viendo, la depresión, es cuando uno no tiene un propósito en su vida. En gran parte es eso, la depresión. Y las finanzas, personas cada vez más esclavizadas de las finanzas, personas que tienen deudas, que básicamente son esclavos de los bancos o de los acreedores. Entonces hay que poner la vida en balance y hay que poner la vida en orden. Si yo te preguntara actualmente, en estas 7 esferas de tu vida, estos 7 aspectos, ¿cómo estás de 1 a 10? Y esto es importante, porque recuerden que la vida es un balance. Entonces, si el día de mañana uno pierde su trabajo y uno no tiene las demás esferas andando, es ahí cuando yo veo a la gente súper desesperanzada, incluso pensando en el suicidio, porque se le cae todo. Su carrera, por la cual había dejado todo, se cayó. Pero fuera de eso, su familia se desbarató hace rato. No tiene amigos, no cree en Dios y tampoco lo busca, ni tampoco tiene ningún tipo de espiritualidad. ¿Más endeudado para dónde? Tiene 20 kilos más de lo que debería y fuera de eso no haya ningún gusto en aprender, en crecer. ¡Pum! Ahí es cuando a una persona se le cae todo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y entender que la vida es un balance. Y que también por la carrera no puedo descuidar las demás esferas de mi vida, empezando por la familia. Entonces, si quieren de pronto tener en cuenta estos aspectos, escríbanlos y pónganle cuánto están sacando en cada tema, de 1 a 10, siendo 10 el puntaje más alto. Y si vemos que estamos punteando muy abajito en una de estos aspectos, yo los invito a que hagamos un plan de mejoramiento para cada aspecto. Si yo tengo un problema en mi carrera, ¿cómo voy a hacer para mejorar en mi carrera? Yo no quería tener este oficio tanto tiempo, yo quería realmente hacer tal cosa. Bueno, ¿y qué hay que hacer para poder lograrlo? Yo no quiero vivir endeudada hasta, no sé, 3 salarios todos los meses. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Tu vida espiritual. Es que no me acuerdo de Dios nunca y solamente cuando estoy realmente en problemas. Bueno, lee la Biblia. Ten un tiempo con Dios todos los días. Lee un devocional, escucha algo que te llene tu alma, tu espíritu. Pero es que yo veo a la gente que ve una televisión que es una porquería, unas series, unas novelas, eso no alimenta, eso más bien acaba con el espíritu. Entonces, es nuestra responsabilidad realmente tener esta autodisciplina para sacar adelante nuestra vida. Y más que nuestra vida, también la vida de nuestras próximas generaciones, porque nosotros no estamos solos en esta vida, también tenemos hijos. Entonces, hijos y familia y sobrinos,
esposos, en fin. Finalmente quiero despedirme con un mensaje, y es que tú no eres un accidente. Tú eres único e irrepetible. Y Dios te hizo con unos dones, unos talentos que no los tiene otra persona que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Y ustedes lo saben porque ustedes están en el mundo de la salud. Ustedes saben que la huella dactilar es única. Ningún otro ser humano la ha tenido. Entonces, si así es la huella dactilar, imagínense la combinación de dones, talentos, habilidades que Dios ha puesto en ti. Pero es tu responsabilidad realmente descubrirlos y llevarlos a su máximo crecimiento y dar lo mejor de ti, porque tú estás aquí para ser las manos de Dios para que este mundo funcione como está en el corazón del Padre. Si no está funcionando bien es porque los humanos realmente no estamos haciendo cada uno lo que nos corresponde en nuestras casas, con nuestros hijos, nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si les gustaron estos mensajes, los invito a que también puedan ver otros mensajes que he puesto de diferentes temas en las redes sociales. Sara Caicedo, me pueden encontrar en YouTube y en el Facebook. Entonces voy a suspender la grabación. Muchas gracias a los que nos están viendo.